Feliz tarde para todos. Amén. Gozoso como siempre, ¿verdad? Amén. Bueno, mis amados hermanos, no importa el quebranto que el cuerpo mío quiera tener en mi casa, aquí se va todo. Amén. Aquí se va todo. Gloria a Dios. Yo estoy agradecido de Dios, ¿verdad? Porque me tiene aquí una vez más. Estoy un poco como prisionero porque tengo este aparato en el brazo que cada vez que me aprieta creo que quiere cortarme el brazo. Entonces, con gozo le servimos al Señor. Nada nos detiene, ¿verdad? Con mapa, con marcapaso, con lo que sea, nuestros pasos van en dirección ¿a quién? A Cristo Jesús. Yo quiero, hermanos, que continuemos, ¿verdad?, con nuestro estudio expositivo de Juan, y yo quiero que vayamos, ¿verdad?, al último capítulo. Qué bendición, que entramos en el último capítulo de Juan, el capítulo 21. Yo quiero que vayan allá, por favor, y vamos a estar estudiando a Juan capítulo 1 del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Ya nuestro hermano Anderson abordó la lectura, yo abordaré otro poco. De manera que vamos a la porción. Evangelio de Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Señor Dios, Padre bueno, aquí estamos, Señor. No tenemos que decirte cómo están nuestros corazones, porque tú mismo dices que los conoces. Nosotros solo te decimos ahora que los guíes al conocimiento, al arrepentimiento, para que de esa manera tu palabra pueda germinar en nuestras vidas. Habla, Señor, a tu iglesia una vez más, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que salgamos de aquí edificados, y que aquellos que no han recibido a tu Hijo Jesucristo salgan con un corazón transformado y arrepentido. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Maravilloso. Maravilloso, hermanos. Una vez un rey, ¿verdad? Un rey llamó a muchos de sus siervos para hacerle una encomienda. Y este rey dice: yo necesito a 10 de mis soldados para encomendarle una misión en la cual pudiesen morir. Y inmediatamente se ponen delante de ese rey 100 personas
100 personas dispuestas a obedecer ese mandato del rey. Aún ignorando lo que el rey dijo, podrían perder su vida. Ellos solamente obedecieron a su amo, obedecieron a su Señor. Y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo quiere, que nosotros como creyentes, como siervos, como hijos, como cristianos, siempre estemos, ¿verdad?, dispuestos a escuchar sus mandamientos, sus ordenanzas, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, dice el Señor, ¿verdad? Pues miramos aquí, hermanos, miramos aquí cómo dice la porción, ¿verdad? Que después de esto se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos. En esta porción Juan nos narra sobre la aparición, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, de las 2 apariciones que había hecho el Señor en día domingo. Pues vemos que ahora el Señor Jesús se presenta a 7 de sus discípulos. ¿Y dónde dice la porción que se presenta? Bueno, dice que el Señor Jesús se le presentó a ellos a la orilla del mar de Tiberia. Como vemos este pasaje, Jesús ahora aparece no un domingo como lo hacía, aparece un día normal, un día cualquiera, un día en que los discípulos se encuentran, ¿verdad?, en su labor, en su faena cotidiana. Porque eso era lo que era Pedro. Pedro, su profesión era pecador. Entonces los hijos de Zebedeo también eran pecadores, ¿verdad? De manera que Dios nos muestra aquí que Él no tiene límite para presentarse a sus hijos cuando lo necesitan, cuando le claman, cuando hay aflicción. Dios no es que se presenta solo el día sábado, como algunos creen, el día domingo, como otros creen. No, Dios está dispuesto a estar con sus hijos todos los días del mundo. Y así mismo lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 28, verso 20, que dice que el Señor manifiesta esta expresión a sus discípulos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo es? ¿Cuántos días estará el Señor con nosotros los creyentes aquí? ¿Cuántos? Todos los días. Todos los días nosotros tenemos al Señor Jesucristo para aclamarle, para adorarle, para glorificarle, pero también para pedirle, ¿verdad? Yo quiero entonces que veamos este acontecimiento, ¿verdad? Vamos a ver este acontecimiento de esta manifestación del Señor Jesús a través de este pequeño bosquejo que Dios me ha permitido traer hoy. Y lo primero que vamos a ver es los detalles, algunos detalles de la aparición. Y en segundo lugar vamos a ver la reacción de los discípulos ante el milagro del Señor. Y en tercer lugar vamos a ver que Jesús prepara un hermoso tiempo de comunión con sus discípulos. El Señor Jesús siempre está presto para preparar un hermoso momento de comunión para los creyentes que pedimos, que le clamamos y que confiamos en Él, ¿verdad?
De manera que vamos a ver de inmediato uno de estos detalles. ¿Y cuál es el primero? La ocupación de los discípulos al momento en que el Señor aparece. ¿Qué dice el texto que estaban haciendo ellos cuando el Señor aparece? Pues estaban pecando, ¿verdad? Vemos este detalle que da inicio en este capítulo 21. Los discípulos se encontraban en el lugar de su trabajo. Hay personas que trabajan en Plaza Lama, hay personas que trabajan en El Bravo. La oficina, el lugar de trabajo de ellos era el mar. Así lo dice la porción. De manera que el apóstol Juan con los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Esa era la profesión que ellos tenían. Que de ahí fue, hermano. De esa profesión fue que el Señor Jesucristo lo sacó a ellos. Ellos estaban un día trabajando en su barca y llega el Señor Jesucristo y le dice: los necesito, muchachos. Agrego yo, los necesito para mi obra. ¿Y dónde vemos esto? En el mismo Mateo. En Mateo capítulo 4, ¿qué le dice el Señor a estos trabajadores de la pesca? Déjame mirar el reloj para no pasar. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pecadores de hombres. Ustedes a partir de ahora dejarán de estar pescando jaivita, ¿cómo que se llaman los peces? Carite. Ustedes van a dejar eso. Ustedes ahora van a pescar alma para Cristo. Gloria a Dios. Hermano, no hay mejor trabajo. No hay mejor trabajo que trabajar para salvar almas para Cristo. Hermano, usted sabe lo orgulloso en Cristo que tiene que sentirse personas como Ricardo Sánchez, Diego Forero y otros que me invitaron a que yo vaya a la casa del Señor para yo ser salvo. Pues mire, eso es una bendición grandísima. Pero seguimos entonces con el texto, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que los discípulos se encontraban en su plena faena y el Señor le dice que lo hará pecadores de hombres. Pero también otro detalle que vemos aquí en la porción es la manera en la que actúa Pedro. Ustedes conocen, ¿verdad?, cómo es Pedro. Pedro es que siempre está dispuesto, siempre está presto. Ustedes ven como dice la porción, desde que se enteró que Jesús estaba en la orilla, pues inmediatamente va a su Señor. Inmediatamente. Dice el texto en el verso 1, vamos allá, acompáñenme. Dice el texto: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y dos de sus discípulos. Ahora el Señor Jesús solo, ¿verdad?, aparece a estos 7 discípulos que verían al Señor Jesucristo resucitado. Y en esta oportunidad le hará entender a estos pecadores profesionales, porque podríamos llamarlo así, porque esa era la función de muchos años. Ellos sabían bien dónde podían haber mayores peces, ¿verdad? Pero es el momento en que el Señor aprovecha esta oportunidad para hacerle ver a ellos que la experiencia
grande, el gran conocimiento como pescadores, era irrelevante sin la ayuda del Señor. El conocimiento pesquero de ellos era irrelevante sin la ayuda del Señor. Pero pasemos esto a nosotros ahora. El conocimiento suyo y mío es irrelevante sin la gracia, sin la ayuda del Señor. El conocimiento de estos científicos que investigan y que hacen cosas es irrelevante sin la gracia del Señor. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sabe qué pasa? Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera sin contar con Dios, vienen las decepciones. Vienen las decepciones, las mortificaciones, y pateamos y zapateamos como si eso fuese a resolver algo. Lo que resuelve no es zapateando, es orando, es clamando. Los discípulos tuvieron una decepción, o sea, decepción sufrida en su esfuerzo humano. Estamos hablando de grandes pescadores, ¿verdad que sí? Profesionales. La porción dice que salieron a pescar. Salieron de noche a pescar. Y estaba amaneciendo. ¿Y cuánto habían pescado? ¿Cuánto? Muchas veces, hermanos, nosotros queremos que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Muchas veces queremos lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo. Eso pasa a cada rato y no conseguimos nada, ¿verdad? Y no alcanzamos a comprender que si no le damos la oportunidad al Señor Jesucristo para que sea Él que dirija nuestra barca, para que sea Él que dirija nuestros proyectos, para que sea Él que dirija nuestro matrimonio, para que sea Él que dirija nuestras relaciones, para que sea Él que dirija nuestra finanza. Si no hacemos eso, no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sabe? Son muchas las veces, hermanos, que en la providencia de Dios, Él tiene que ordenar. Óyeme bien, hermano. En la providencia de Dios, Él tiene que ordenar por su gracia, su poder, que las cosas no salgan como nosotros queremos. Así mismo lo hace, no salgan como nosotros queremos o como nosotros deseamos. ¿Para qué? Para que entendamos que tenemos que contar con Él. El hombre hoy día no quiere contar con Dios. Él cuenta con sus recursos, él cuenta con sus relaciones. Yo tengo un militar, un abogado y un doctor. Así hay gente que dice, hay que tenerlo. Bueno, pues mire, yo no puedo decir que tengo eso. Yo tengo uno solo, yo tengo al Salvador. Con ese es suficiente. Después, si a mí me van a meter preso porque yo tenga un jefe, pues mire, me van a meter para el calabozo porque no lo tengo. Pero en Cristo sí tengo, ¿verdad?, esa seguridad. Y eso es lo que pasa, que nosotros no alcanzamos a obtener, a haber realizado nuestros planes, porque queremos hacer las cosas sin contar con Dios. Otras veces queremos contar con Dios cuando ya el derrumbe ya está ahí.
Cuando ya el matrimonio, la maleta ya está hecha, entonces queremos acudir a Dios. Cuando la maleta está hecha, queremos acudir a Dios. Pero cuando hay dos palabras descompuestas, no acudimos a Dios para que Él arregle esas palabras y nos dé mansedumbre. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que contemos con Él. Así nos dice la palabra de Dios, que cuando contamos con Él, encontraremos misericordia para el oportuno socorro. Así lo dice la palabra de Dios en Santiago, ¿verdad? En Santiago, capítulo 4, versículo 13, dice que hay personas, miren qué dice la palabra, que hay personas que dicen, bueno, yo mañana voy al campo, del campo voy allí, traigo 4 cajas, después la envío en un transporte, pues ya al día siguiente voy a llegar a Boston, de Boston hago escala en qué sé yo qué sitio, y están haciendo planes, ¿verdad que sí? Pero está Dios incluido ahí. Mira qué dice el Señor en Santiago, que hay personas que dicen, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Personas que dicen, bueno, iremos, traficaremos, compraremos, haremos esto. Pero Dios dice que es tu vida, cuenta con tu Creador. Yo no puedo ponerme a hacer planes de que voy a llenar un barco de cajas para tener grandes ganancias. Y cuando viene a ver en miles de cajas, ¿sabe cuántas hay que poner? 1001, porque hay que poner la caja mía de mi funeral. Sí, el hombre no lo sabe, ¿verdad? Pero seguimos que el Señor quiere que entendamos que necesitamos contar con Él, porque como los discípulos tuvieron en muchas circunstancias, situaciones, aflicciones, usted y yo como cristianos también la vamos a tener. Pero usted y yo vamos a encontrar gracia en ese oportuno socorro. ¿Es usted de los que hace planes sin Dios? ¿Es usted? Para eso que Dios nos trae aquí, hermano. Porque somos débiles. Y a lo mejor usted está planeando algo. O alguien que escucha por los medios electrónicos, pues está planeando algo. Y Dios te dice, ponme a mí en tu agenda para que eso pueda fluir. Veamos el versículo 3. Vamos allá, por favor, de este capítulo 21. Vamos al versículo 3. Simón Pedro les dijo a su compañero, ¿verdad? Les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. No pescaron absolutamente nada aquella noche. Pudiéramos decir que a lo mejor estos pescadores, a lo mejor, confiaron en su gran capacidad porque la tenían. Confiaron en su sabiduría. Ellos a lo mejor dijeron, vámonos por aquí porque de noche los peces pican más. Eso lo escuchaba yo en el campo, ¿verdad?
de noche en esta área los peces pican más. Hermanos, Dios le demostró a sus discípulos, como te quiere demostrar a ti hoy, ahora, como a mí, que la capacidad del conocimiento del hombre sin la gracia de Cristo, sin su gracia, sin su cuidado, sin su misericordia, no sirve para nada. Ustedes saben que el enemigo promete cosas muy valiosas. ¿Y qué pasa después? Dios te permite que tú y yo como cristianos pasemos por situaciones difíciles, pero que contemos con Él. Y vemos algo aquí muy maravilloso, hermanos. Miren, a mí me encanta la manera en que el Señor Jesús hace esta aparición. Y yo sé que ustedes también van a gozarse al mirar detalle por detalle, ¿verdad? Cómo de una manera gradual el Señor se aparece a sus discípulos. Miren de qué manera inicia esta forma gradual que Jesús se aparece a él. Dice que Jesús se presentó en la playa. Vayan ahí al versículo 4, por favor. Al versículo 4, en su primera parte. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, ¿dónde? En la playa. Oiga, ya iba amaneciendo. Ya iba amaneciendo. Cuando está amaneciendo, no se ve muy bien porque no está totalmente claro, ¿verdad? Pues dice que se apareció Jesús en la playa. Pero ¿qué pasa? Que como no ha amanecido por completo, los discípulos desconocían quién era esa persona que estaba en la orilla de la playa. Eso dice el verso 4 en su segunda parte. Vamos a verlo ahí. Vamos conmigo. Dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Como Jesús estaba a una distancia, no era enorme, pero estaba a una distancia prudente, estaba amaneciendo, pues dice que los discípulos no conocían quién era. Entonces, Jesús le hace una pregunta. Jesús le hizo una pregunta, ¿para qué? Para que ellos recordasen que habían pescado ¿cuántos peces? Entonces Jesús le hace una pregunta para que se acuerden. A veces Jesús nos hace una pregunta a nosotros para que entendamos que Él es nuestro Salvador, que tenemos que contar con Él, que sin Él no podemos. Jesús entonces le hizo una pregunta en el versículo 5, vamos allá. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron claramente, no, ni una jaivita, agregaría yo, no lo dice el texto, ni una jaivita. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Lo que siempre hace a sus hijos para que nos animemos, nos reta. El enemigo, la carne, nos reta a que nos quedemos en la casa y no vayamos al templo a alimentarnos. Dios nos reta. ¿Cómo nos reta? Mira, les retó para darle una muestra más de su divino poder sobre la naturaleza. Ustedes saben, hermanos, que ya los discípulos habían visto todas las señales que el Señor había hecho, pero le está mostrando más a Él, le está mostrando más a ellos. Pero esto es para que tú y yo también nos apropiemos y entendamos que el Señor tiene la solución a cualquier problema que te ocurra en tu vida cuando lo depositas en las manos del Señor con fe genuina.
¿A qué le restó el Señor? Míralo ahí. Vamos al verso 6, en su primera parte. Mira cómo le dice el Señor. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Echad la red a la derecha y hallaréis. Hermanos, yo me gozo estudiando la palabra. Gloria a Jesucristo, la gloria para Él. Yo me gozo porque miren, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Una pequeña ilustración rápida. Si esto es una barca y estamos pescando en esta barca y todo eso ahí es el mar y debajo de la barca están los peces, yo tirar la red aquí y tirarla aquí, los peces están ahí abajo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere el Señor con esto? Que nos sujetemos a la obediencia. Cuando nos sujetamos a la obediencia de Cristo, mire, usted puede tirar la red donde nunca ha pasado un pez y Él se la va a llenar. Así es que Dios trabaja, hermano. Ellos se sujetaron a la obediencia. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No. Oye, le pregunta el Señor que si tienen algo de comer. El Señor Jesús le enseñó una vez más el Señor a sus discípulos, a lo que llamaba amigos, le enseñó una vez más que tenían que confiar siempre en Él. Confiar siempre en el Señor, y eso nos lo dice a nosotros hoy mismo, ahora. Ahora que tú estás pasando por una situación difícil, por una aflicción, por una turbación, ahora el Señor te dice: pon mi confianza en mí. Hermano, los discípulos salieron a buscar el pan de cada día, que a veces usted y yo no lo tenemos. Y cualquiera se preocupa sin el pan de cada día, o con una deuda pendiente que le debiesen tanto dinero, y con la pesca era que se iba a pagar. Pero ellos pusieron su fe en el Señor, y el Señor le enseñó a que debían de confiar en Él, aún para su trabajo cotidiano. No es que tú pongas la fe: sí, yo voy a tener fe, yo voy a aprender a leer la Biblia, yo voy a aprender a estudiar mucho. Sí, todo eso es bueno, maravilloso. Pero Dios quiere que tú tengas fe en los momentos que las aflicciones están metidas en tu casa. Les enseñó que tenían que confiar en Él. Mire el verso 6. Entonces echaron la red y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces. Miren, la noche entera, yo creo que tenían los brazos cansados de tanto tirar la red. Y dice que la echaron y ya no la podían sacar. ¿Sabe entonces qué tiene que hacer el Señor? Pienso yo, hay cosas que digo yo, no el texto. Pero yo diría que el Señor le multiplicó la fuerza hasta ellos mismos para poder sacar esa red tan grande con tantos peces, que dice que eran grandes los peces. 153 peces grandes. Y Dios obra hasta para que la red no se rompa. Es que Dios obra completo, hermano. Y eso es lo mismo que quiere hacer el Señor con alguien aquí, ¿verdad? Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo como lo recibieron los apóstoles, como lo recibieron los discípulos, hoy es el día para que tú dejes de andar en agonía, de andar en miseria, de andar en lástima, de andar mendigando.
porque todo aquel que rechaza a Cristo es un mendigo. Es un mendigo. Mire, puede andar, mire, con saco y corbata, bien perfumado, y en el mejor carro. Es un mendigo, porque es un esclavo del diablo, del mundo, de Satanás. Es bueno saber, hermano, y entender que si no depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, si no depositamos la confianza en el Señor Jesucristo, pasaremos la vida, miren, andando de aquí para allá y de allá para acá sin rumbo. Sin rumbo. Así es que anda el incrédulo. El incrédulo anda, ¿sabe cómo? Dando palos a ciega. Y nunca ha de encontrar la gracia de Dios hasta que no venga en arrepentimiento. Dios quiere que el incrédulo se acerque a Él. Dios quiere que el incrédulo se acerque a Él para que pueda, ¿verdad?, alcanzar de su misericordia, alcanzar de su gracia. Así es que lo vemos aquí en Hebreos. Aquí en Hebreos, capítulo 4, Dios nos motiva, ¿verdad?, que nos mantengamos muy cerca de Él para hallar gracia. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa esto, hermano? Que tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que acercarnos a Cristo para hallar gracia en el oportuno socorro. Quiere decir que usted y yo necesitaremos en algún momento de socorro. ¿Y quién nos va a socorrer? Cristo. Y a usted que no ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿quién le socorrerá? El mundo. Sí, el mundo le socorre. Hay otro que le socorre, la carne también le socorre. Y hay otro que va en su ayuda, el diablo. ¿Pero para qué? Para torturarlo y martirizarlo. Y Dios lo que quiere es restaurarlo, bendecirlo, edificarlo. Aquí vemos que por medio de este discernimiento de Juan, ¿verdad? Juan manifiesta un discernimiento especial, ese discípulo amado, este discernimiento de Juan que dice: es el Señor, es el Señor. Por eso es que los discípulos se dan cuenta de que aquel desconocido que no pueden ver es el Señor Jesucristo. Y así lo vemos en el verso 7. Dice: Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Una vez más vemos la impetuosidad, ¿verdad?, de Pedro. Pedro amaba, ¿verdad?, a su maestro. Pedro se fue, Pedro se tiró de la barca porque duraba mucho remando, y él tomó la decisión de irse a brazo. Prefirió irse a brazo para llegar más rápido al Señor. Ahora yo te puedo hacer una pregunta a ti. ¿Y tú a dónde quién está dirigiéndote rápido? ¿A dónde quién tú estás dirigiendo tu vida rápido? ¿Se le está dirigiendo a Cristo? ¿O hay algo en el mundo que te está poniendo rápido? Dios quiere, ¿verdad?, bendecirte. Dios quiere capacitarte. Dios quiere llenarte de su gracia.
Aquí nosotros vemos que todos los discípulos estaban en disposición de servir al Señor. Cada uno hacía una parte, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como creyentes, cada uno hagamos de nuestra parte. Como hemos dicho antes, el que limpia el templo, el que recoge las ofrendas, los que ofrendan, los que leen, los que organizan, todos somos un equipo que Dios usa para su gloria. Los que oran por los hermanos, los que invitan a sus familiares para que vengan a recibir la palabra que los va a librar del infierno, porque eso es muy triste, hermano, que usted y yo veamos, ay, mira a mi primo achicharrándose. Es triste, hermano, es triste, hermano. Vamos a preferir que un familiar de nosotros nos dé boche, pero vamos a hablarle del Evangelio. Los demás discípulos hicieron su trabajo. Dice el verso 8, los demás discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de peces. Hermano, el Señor sabe el trabajo de cada uno de sus hijos. El Señor conocía lo que estaba haciendo Juan, lo que estaba haciendo Pedro, lo que estaba haciendo Natanael. Pero el Señor Jesús sabe lo que está haciendo tú. Lo que tú estás haciendo por su reino, por su iglesia, que es esta. Esta es la iglesia que el Señor Jesucristo te ha puesto como obrero, como obrera. Esta es la empresa, esta es la institución a la cual Cristo te ha traído para que tú produzca fe en los demás hermanos, que con el testimonio tuyo Dios le dará fe a los demás hermanos. Por último, el Señor les prepara un gran momento, hermano. Miren qué interesante. El Señor le muestra la necesidad de depender de Él. Notemos ahora la delicadeza del Señor Jesús para con sus amigos, para con sus discípulos. Vamos al verso 9, por favor. Vamos al verso 9. Dice el verso 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Al descender a tierra, ¿qué vieron los discípulos? Brasa, un pez encima de ella y pan. Usted sabe que el pez no era chiquito porque ellos eran 7. Los peces eran grandes. El Señor, en su gracia y poder, armó fogón, todo, ármate fogón, ármate pez, con pan y todo. El Señor no fue a la panadería, el Señor no fue y lo sacó. El Señor determinó y ya está hecho. Le guardó el desayuno de sus discípulos, cansados de trabajar toda esa noche. El Señor Jesús dice que al descender ellos, dieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Este episodio muestra, hermano, que el Señor no necesita nada de nosotros. El Señor no necesita nada de nosotros. Recordemos el versículo 5 y 6. Recordemos, hermanos, lo que vimos en el versículo 5 y 6, cuando el Señor Jesucristo le pregunta. ¿Qué le pregunta el Señor? En el versículo 5 y 6 le dice: hijito, ¿tienen algo de comer? Respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaré. Hermanos, cualquiera creería que cuando el Señor Jesucristo le dijo a ellos:
que si tenían algo de comer, a lo mejor era para que le dieran algo a Jesús. ¿Sí o no? Eso se puede entender así. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Porque a lo mejor quería uno, pero no era ese el propósito. El propósito era, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, sin embargo, lleva a los discípulos a la orilla de la barca, a la orilla de la playa, ¿verdad? Y mira con qué se encuentran ellos. El que le está diciendo, ¿tienen algo de comer?, no era para que le den, era para él sustentarlo. Encuentran a Jesús con fuego encendido y un pez encima, y además pan para comer. Es maravilloso, hermano, que aquel al cual debemos nosotros servirle y honrarle, se dispone a servirnos a nosotros. Es una maravillosa gracia de Dios, hermano. Y si vemos el texto final, vino pues Jesús y tomó el pan, les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Con esta actitud, hermanos, que hace el Señor Jesús para con sus discípulos, es un modelo para nosotros, para que nosotros estemos dispuestos a servirnos uno con otro, que estemos dispuestos a servirnos unos con otros, creyentes con los creyentes, y que nos